En este momento voy al rescate de un soldado caído, de uno de nuestros hermanos latinos, más exactamente mexicano, que me llamó hace un par de días porque ha sido contratado por una agencia de empleo y lo enviaron a trabajar a un hotel y está en condiciones precarias, está durmiendo mal, está aguantando hambre, incomunicado y no tiene cómo salir de ese pueblo en donde está. En este momento yo me encuentro aquí en Montreal, a 2 horas de donde él se encuentra. Entonces voy a tomar mi auto y voy a ir al rescate de este soldado caído, de nuestro hermano latino que merece dignidad y merece respeto y sobre todo mucha abundancia y prosperidad aquí en Canadá. Así es que vamos por él. Quédense conmigo hasta el final del video para que no se pierdan esta historia, para que él mismito se las cuente. Sin más preámbulos, ¡vamos! Bueno, chicos y chicas, esta historia está más dramática de lo que yo me imaginaba. Resulta que acabo de enterarme de una cantidad de información, de hecho son puras anomalías, y me encuentro en esta ocasión con Don Jesús, que es la persona la cual yo estaba buscando, la que me llamó. Tú me llamaste hace como 3 días, 2 días tal vez. Hace como 3 días, sí. Sí, entonces, porque tú estabas pasando una situación crítica, entonces ya las personas que se están preguntando ahorita por qué no te estamos viendo es por cuestiones de privacidad, y entiendo y respeto eso, como todas las personas que están viendo allá van a entenderlo, pero lo que sí debemos tener en cuenta es la información que tú nos vas a compartir, porque honestamente, Don Jesús, yo quedé realmente estomacado, sorprendido de todo lo que me contaste. Pero vamos a empezar por el inicio. Entonces, tú me llamaste hace 2, 3 días. ¿Cómo fue que entramos en contacto y qué me dijiste para que yo fuera a buscarte? Pues en realidad lo que yo me contacté contigo para que, pues, pedirte más que nada un consejo de cómo poderle hacer por mi situación que estaba pasando en estos momentos. Y de ahí ya surgió lo que estamos platicando, lo que me pasó, así tal cual como me pasó, y no nada más a mí en lo personal, sino a varios compañeros que están ahí, sí, que están viviendo lo mismo. Espérate, porque creo que arrancaste tú con el tren ya adelante, pero a mí me interesa también saber desde el inicio. Tú estabas en Montreal. Exactamente. Y tú, por las circunstancias de la vida, tuviste el contacto de una persona de una agencia de empleo. Háblame un poquito de eso, de cómo llegaste allá a ese pueblo donde llegaste a trabajar. Así es, yo me encontraba en un local de negocio, no mío, pero sí me encontré a una persona que fue la que me contactó con la compañía, que me puso en contacto con ella, que fue la que me ofreció, pues ahora sí, la oportunidad de trabajar, y yo por querer trabajar ya en lo que es mío, acepté sin ver las cosas, sin ver lo que me ofrecían. Yo lo acepté con tal de trabajar, que yo todavía estaba en el refugio y yo no quería salir del refugio sin querer trabajar, pero se me presentó la oportunidad de esta compañía y fue cuando acepté y fui a donde es lo que se me pintó, y en realidad no fue lo que se me pintó. Ok, pero o sea, tú fuiste contratado por una agencia de empleo y la agencia de empleo te envió a trabajar a un hotel. Así es. Pero según tú, porque nosotros ya tuvimos una discusión ahorita fuera de cámaras para que yo pudiera entender un poco, entonces a ti te recibieron, de hecho no te recibieron, o sea, no había ninguna logística preparada para ti. Nada, pero cuéntame, ¿cómo llegaste allá? Y todo el calvario, porque para mí eso es un calvario que viviste llegando. Sí, así es. Mira, pues yo sí me contacté con esta persona, esta persona de la compañía me dijo del alojamiento, me decía de mi sueldo, decía de mi carrera, me decía que iba a tener, pues que iba a tener todo ahí ya a trabajar, y
Y pues yo lo acepté y en realidad ya cuando llegué pues no había nada de lo que me ofrecieron, que iban a ir por mí. Cuando llegué no había nadie, ni quien esperándome. ¿Cómo llegaste allá? ¿En un autobús? Llegué en un autobús que la compañía me lo pagó, supuestamente, no sé si me lo rebajó, pero me lo pagó. Yo llegué ahí y estaba nevando ese día, llegué y no había nadie, había puro trailero nada más ahí. Llegué, me bajé a una tienda y me desesperé y yo le hablé a la señora, le dije que qué había pasado, que supuestamente me dijo que me iban a estar esperando y en realidad no había nadie ni quien me estaba esperando. Yo ya no sabía ni qué hacer. Dije, porque a lo mejor tengo que esperar el último autobús, yo me regreso, pero no hay nadie. Me dijo, no te desesperes, ahorita va a ir alguien por ti. Le digo, ok, está bien, me voy a esperar, pero pues si no viene, hágamelo saber, porque yo no voy a esperarme aquí todo el día, no sé ni para dónde van a cerrar la tienda y qué voy a hacer. ¿Y tú no tenías dinero ni para regresarte? No había ni cómo comprar el boleto ni nada de eso. Entonces pues ya llegó alguien y me preguntó que si yo era, sí, pues sí, me llevó a, que no era el lugar exactamente a donde yo iba a trabajar, me llevó a un pueblito, lejos de ahí. Lejos de ahí. Lejos de ahí. Entonces, perdóname, don Jesús, entonces ese ya ahí empezó como el error, o sea, ese era como el primer error en una serie de errores. Así es. Porque tú llegaste a un pueblo mediano. Y de ahí finalmente que tú ibas a trabajar en un pueblito chiquito mucho más retirado de allá. Mucho más retirado, exactamente. Y pues ya cuando llegamos al pueblito y ya primero sí veía tiendas, después ya no vi ninguna tienda. Y pues ya me quedé, lo único que veía eran las montañas. Y pues sí, efectivamente llegamos al hotel y resulta que ahí en el hotel bajé mis cosas, me dieron la llave de donde iba a estar alojado. Pues ya me metí y pues dije, pues ahora, ¿qué sigue? ¿En dónde me presento? ¿Con quién me presento? ¿A quién le pregunto? ¿Qué va a ser mi trabajo? Pues todo, yo quería saber todo, en dónde iba a comer, todo. Pero resulta que no había nadie. Solamente me encontré a una persona de Colombia que le pregunté, oye, ¿dónde? Le pregunté mis dudas que yo tenía y me dijo, pues la verdad no sé. Dice, voy a ir yo a la cocina para ver qué te puedo información sacar de ahí. Regresó la muchacha y me dijo, no encontré a nadie porque no hay nadie. Y digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué? ¿A quién le pregunto? Fui a recepción, le pregunté a recepción y en recepción no sabía nada, nada absolutamente nada. Y total, llegó una persona de la cocina y me dijo que yo iba a trabajar en un restaurante, pero pues desgraciadamente no me dio la información bien y aparte porque no conozco el lugar. No sabía, me dijo, preséntate mañana a las 8 de la mañana, pues ahí está a las 8 de la mañana. Ya estuve presente, 7:30 ahí estuve presente y le dije a la recepción, oye, ¿me puedes hacer favor decirme en dónde está ese restaurante que voy a trabajar ahorita a las 8? Y me dice, pues en realidad no sé qué restaurante es, no sé. O sea, nadie sabía nada, o sea, tú estabas más perdido. ¿Y dónde te quedaste esa noche? Pues me quedé ahí en el alojamiento que me dieron, supuestamente, pues dije, pues aquí me quedo de mientras. A donde me llevó el muchacho que fue por mí, ahí me quedé y dije, bueno, pues ya voy a trabajar supuestamente, ahí voy a trabajar y le dije al de recepción que si me podría hacer favor de ubicarme en dónde estaba ese negocio, el restaurante que iba a trabajar y me dijo que no sabía. Y le digo, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, pues no, yo tampoco no sé qué decirte porque pues a mí no me dijeron ninguna información. Y dije, pues bueno, pues voy a caminar a la carretera para ver si encuentro a alguien o no sé, un restaurante. Me metí a 2 negocios. Wow, perdóname, don Jesús, yo trato de ubicarme, o sea, tú ni siquiera estabas con la certitud de que ese era el restaurante o ese era el hotel. Sí. Y te saliste a la calle a buscar otros restaurantes que habían por ahí cerca. A ver, exactamente, a ver si ahí era donde me iban a ubicar, porque no había nadie a quien preguntar. Y los 2 negocios que yo entré a preguntar me dijeron que no. Total, yo seguí caminando, me perdí, encontré una señora que andaba haciendo ejercicio, le pregunté y me dijo, no, aquí no hay ningún restaurante, el único restaurante es en un hotel que está ahí. Y le digo, pues yo vengo de ahí. Y me dijeron que no, que era acá afuera. Dice, aquí no hay ningún restaurante. Le digo, total, que me perdí. Y me dijo la señora, pues toma la carretera para que te regreses otra vez. Ya me regresé, me fastidié, la verdad, me fastidié. Y le volví a decir al persona de recepción, oye, pues nadie conoce, nadie sabe en dónde voy a trabajar. Nomás me trajeron y no me dijeron nada, absolutamente nada me dijeron aquí. No sé ni qué voy a hacer. ¿Cómo podré conseguir un taxi para regresarme? Porque yo no puedo estar así, sin ubicación ni nada.
yo vengo a trabajar, pero pues no encuentro nada, ni a quién preguntarle. Total, que llegó una persona y me dijo, sí, yo sé dónde vas a trabajar, y total, me llevó al hotel. Al fin encontré, ya en la tarde, ya era la tarde, ya como las 2 de la tarde, y me dijo, ¿es aquí donde vas a trabajar? Ok, ya empecé a trabajar ahí, pero resulta que... ¿sí era ahí? Era en otro restaurante. Era en otro. Como a 20 minutos caminando. No, híjole. Pues ya tuve que pasar durante un mes caminando. Ya ida y vuelta. Pues total, ya llegué. No me dijeron, cuando yo estuve ahí, no me dijeron en dónde iba a comer ni nada. Yo me pasé unas hambres que la verdad, yo les digo que yo me metí al restaurante sin importarme lo que me dijeran. Yo lo que quería era comer. Encontré pan, encontré jugo y pues dije, con esto no podía dormir ni con la hambre que tenía. De veras que no, era una muy mala información. Resulta que cuando llegué investigué y me decían que no, que la única tienda que había era como a 2 horas caminando. Sí, porque el pueblito es muy pequeño. Muy pequeño. Y no hay, yo que fui a recogerlo ahorita, yo me di cuenta, sí, es en un lugar turístico, pero como en una montaña. Y hay unos hoteles ahí, pero no hay más nada alrededor. Y el pueblo más cercano está lejos. Sí, está lejos, 2 horas caminando. O sea, tú no tenías acceso ni a un supermercado, ni a una farmacia, ni a absolutamente nada. Nada, nomás había una tiendita, el Oxxo, como parecido al Oxxo, pero no tenían muchas cosas, no, nada. Lo único que compré fue un arroz y una soda, fue lo único que dije, con esto también la hago. Y con lo que saqué del restaurante, que fue un pan y un jugo, dije, pero no vuelvo a pasar hambres, ya no. A ver cómo le puedo hacer, y aquí es cuestión de solamente andar buscando quién te puede hacer favor de llevarte al pueblito a comprar, porque ni farmacias, no hay nada. Y resulta que, pues cuando me contrataron por mi profesión que tengo, y resulta que cuando estoy ahí no era lo mismo, era de ayudante. Yo dije, no puedo ser así, no puedo. Y me dieron a escoger si me pagaban en efectivo o me pagaban cash. Y yo resulté que mejor quiero que me lo paguen en cash, porque definitivamente no sabía. Y aparte el alojamiento que me dijeron que me fuera a vivir no es las condiciones de alguien que le están ofreciendo un alojamiento para ir a trabajar con la compañía. Pero espera, yo tengo una preguntita ahí. ¿Tú en ese momento tú no sospechabas que la cosa era como extraña? Porque desde la información que te dieron, que nadie te recibió, que en el hotel, ahí en el restaurante, que no sabían si te contrataban o no, que si era un buen lugar o no, que finalmente que es en otro lugar. Después me estás diciendo que te ofrecen pagarte en cash o declarado, y tú no sospechaste nada. Pues en realidad no sospechaba nada, porque pues no sabía nada, ni a quién preguntarle, ni nada. Y hasta después que ya poquito a poquito fui preguntando cómo estaban las cosas, cómo era. Y yo en mi trabajo ya me di cuenta de que no era mi profesión, lo que yo iba a hacer. Me pidieron mi seguro social, hoja marrón, me pidieron el inglés, mi idioma, y pues ya tenía todo, la credencial, todo, exactamente, todo me pidieron, la entregué, y resultó que no. Que era ayudante. Era ayudante, y yo dije, no, la verdad, estas condiciones donde me ofrecen el alojamiento, yo les dije definitivamente, yo no me muevo de aquí, porque no es lo que me ofrecen, y yo no estoy apto para vivir con lo que existe ahí. Sí, pero espera, ya ahí estamos hablando del alojamiento donde tú llegaste, porque tú me dices que ¿tú llegaste directamente a donde estaban todas las personas que me comentaste ahora? No, llegaste a un lugar diferente. Llegué a un lugar diferente donde pues dije, no, pues está muy bonito aquí este lugar, pero no, resultaba que donde yo iba, ahí me tenían de por mientras. Y después que ya se iba a estar ocupado, ya me iba a mover. Y por cierto, me hicieron 2 comentarios de que me moviera al alojamiento que me ofrecían. Pero yo fui de visita 2 veces, de entrada por salida, y no son las condiciones de vivir ahí. No son las condiciones. Descríbenos un poco qué pasaba ahí, qué fue lo que tuviste. Yo no conté a las personas, pero sí me dijeron que vivían 13 personas en una casa. La casa está ubicada cerca de ahí de donde yo trabajaba. Supuestamente viven 13 personas ahí. El baño no tiene chapa. Existe, pues ahora sí, no sé si podría decirlo, el vicio ahí. No sé, sí, claro, vamos a decir las cosas tal como son. El vicio, droga, alcohol,
la chapa, le digo, el baño no tiene chapa, las camas están divididas, la sala está dividida con unas camas que las pararon, las camas, son camas normales donde uno se acuesta. No hay pared, entonces. No hay paredes, son camas que están ahí. Y pensé, 13 personas viviendo aquí, no puede ser tanta gente viviendo aquí, lo que me resultaron, no, y pues yo vi que ellos, entre ellos, se pedían dinero prestado, porque pues andar en todo eso, perdidos, así, o se puede decir perdidos, pues no, ya no, el dinero que les dan, ya no, y hay personas que me encontré que pues definitivamente no comprenden, no se dan cuenta las condiciones que hay, de que están echando a perder su estatus migratorio, no aprovechan sus documentos, ¿no? Sí, espera, sí, yo solo quiero tratar de entender, o sea, esas 13 personas que estaban viviendo ahí en esa casa, estaban en condiciones precarias, pero ya estaban como a ver qué palabra utilizo yo acá, ya se dieron como al dolor de vivir ahí en esas condiciones, sí, y las condiciones que tú viste ahí, entonces desorden, caos, droga, alcohol. La pregunta que me hago ahí, ¿eran solo hombres? Eran solo hombres. Existía una habitación que era para una señora, una joven, que ella dijo, definitivamente dijo, yo no me voy a vivir ahí porque son puros hombres y yo de mujer no puedo vivir ahí por el relajo. Y exactamente fue lo mismo que yo dije. Lo mismo que tú, ella llegó allá igual que igualita, tú. Y la iban a meter ahí en ese medio, en ese ecosistema ahí. Así es, y ella dijo, no, yo no me muevo, yo me quedo aquí hasta que a ver qué puede pasar más adelante, pero yo no me muevo de aquí, yo no puedo vivir. Y es lo mismo que yo les dije, yo no me puedo mover porque no son condiciones como para vivir 13 personas, que nunca los conté, pero sí me dijeron 13 personas en una casa. Que no son condiciones de vivir, y menos de la compañía andar ofreciéndolo, pues ahora sí se puede decir, lo que no tienen, que no resulta lo que ofrecen a las personas que van a trabajar a esos lugares. O sea, están totalmente engañados. Engañados, y tú me comentaste ahorita también que ahí entre esas 13 personas hay personas turistas que ya se les venció el tiempo de estadía acá y que están ilegales y que inclusive están como desahuciados ya ahí porque dicen que de ahí no se mueven. Háblame un poquito de eso. Así es, encontré personas que platiqué con ellas que pues ahora sí, como dijeron, yo entré como turista y ya no tengo, ahorita no tengo ni siquiera para el boleto de avión si me manda migración, no tengo dinero para eso. Yo tomé esta oportunidad que me dieron con un sueldo que es menos que el que a ti te están pagando. Y menos horas. Y menos horas, también. Exactamente, menos horas, menos sueldo. Y la tienen así en un, pues ahora sí también con lo mío. Lo mismo que lo mío sin comer, ¿verdad? Bueno, sí come dentro de las horas del trabajo, pero afuera ya no puede meterse al restaurante, ya no puede comer nada, ya... O sea, están en unas condiciones que no. Hay otras personas también que ya definitivamente ellos ya perdieron sus 45 días con el abogado y pues ya están ahí y están conformes y no sé qué más les ofrece. Que de ahí no se mueven. Que de ahí no se mueven, exactamente. Y eso es muy triste ver personas así que ya perdieron su estatus, que pues ahorita, porque como ellos dicen, mientras no me molestan a mí, yo voy a seguir aquí trabajando, yo voy a estar viviendo aquí. Pero no tienen ningún futuro. Nada de eso, no tienen ningún futuro, no tienen ninguna meta, ni qué hacer, nada. Ellos viven en lo suyo y es triste ver todo eso. Y más a la compañía que le conviene, porque pues nadie dice nada, nadie opina nada, pues ellos están callados y pues a la compañía le conviene. Mientras no contesten, no les digan nada, ellos van a seguir así. Ellos están ahí sumisos, ya entregados al dolor. Así es, ellos están viviendo así su vida y es muy, muy triste la verdad. Y yo dije, no, yo no aguanto aquí, yo me regreso porque me regreso y yo no vuelvo a tomar una oportunidad así que me ofrezcan, y yo se los digo a todos que antes de que tomen una decisión así, se fijen muy bien. Se fijen muy bien si es verdad lo que les ofrecen y en qué condiciones está el alojamiento que les ofrecen, de verdad, porque no es como se lo pintan. Sí, no, don Jesús, mira, yo te voy a decir algo, y a todos los espectadores que nos están viendo, es que
a causa de que yo hago lo que hago en mi canal y de que yo ayudo a tantas personas, a mí siempre me contactan personas que la están pasando súper mal. Y no porque estamos en Canadá, en un país de primer mundo, que todo es maravilla y que todo es color de rosa. Eso no es la verdad. La verdad es otra. Entonces, por eso es que me gusta entrevistar a personas como don Jesús y conocer y aprender de esas historias y que compartamos todo eso con todos ustedes para que ustedes tengan el ojo abierto y no caigan en nada de esto. Para mí eso es un fraude. Y me parece muy triste saber 13 personas en una casa donde están consumiendo droga, donde el salario que ganan solo van a ganar para pagar su alojamiento, Así lo es. poco de comida, Así es. teléfono celular si es que tienen, Así es. cerveza y droga. Y Es de todo. ahí no salen Y más. de ahí no salen, de ahí ya no salen nada, ya se quedan ahí estancados y ahí siguen viviendo la vida, ellos. Sí, y desafortunadamente es por cualquier serie de circunstancias que la gente llega como tú. Así Que es. tú no tienes ese pensamiento, tú no tienes esa mentalidad y caíste con un contacto que te llevaron allá y una persona que sea menos más débil de carácter, Así es. se queda ahí enterrada. Se quedan ahí sin salir, sin decir y ver la realidad, el daño que se están haciendo físicamente por por donde andan y están haciéndose daño ahora sí en lo legal. Y hay otras personas que sí los están explotando y se están aprovechando de ellos. Porque yo noté cuando tú te empezaste a comunicar conmigo por WhatsApp, yo te noté preocupado. Y la verdad, sí. Yo te noté como si me estuvieran diciendo, William, sácame de acá, sálvame. Ahora sí, yo ponía el SOS porque yo ya me quería salir de ahí, ya no quería pasar. Ayer precisamente, pues sí fui a la tienda, ya compré algo, dije, con esto lo hago para mientras que llegue William por mí, con esto lo hago. Pero de verdad yo ya no regreso a una compañía así, no. Ya me sirve de experiencia todo esto y yo lo comparto para que abran los ojos y se den cuenta. Y es verdad lo que William les dice, la verdad que sí. La verdad que sí es cierto. Porque de hecho tú has visto muchos de mis videos y yo comparto muchas cosas que a veces la gente dice, William exagera, no, eso no es verdad. No, nada de eso, nada de eso. Esto es verdad y pues aquí estoy. Es verdad todo esto y yo les digo a la gente que pues tengan mucho cuidado con toda esta gente, estas compañías que no es lo que les pintan, no es en realidad lo que les ofrecen, no es nada de eso, sino mírenlo por el lado de que pues aprovechen su estatus migratorio, que aquí hay muchas oportunidades y es lo que pueden hacer, no perder esas oportunidades, porque estar trabajando así, no, nada de eso. Y yo le digo a las personas normalmente que tengan paciencia, que esto es un proceso. Al inicio es difícil, sí es difícil, sí. Porque el idioma es una barrera increíble, se necesita el idioma, se necesita el permiso de trabajo, entonces debemos venir preparados de hecho, antes de hacer un movimiento como este, ya la persona tiene que estar trabajando el idioma. Así es. Para llegar por lo menos con unas bases. Después de eso, que llegue el permiso de trabajo, conseguirse un buen empleo, pero conseguir el primer empleo no es fácil porque no tienen ninguna referencia. Así es. Entonces, yo lo que les aconsejo ahí es que vayan a organismos como INICI y hay otros organismos que las personas que quieran y se contacten conmigo por WhatsApp, tengo un enlace aquí en la descripción del video. Yo les puedo compartir organismos para que vayan por los apoyos, las remesas, ¿cómo se dice? Los víveres, los mercados. Banco de comida. Los bancos de comida, eso, gracias. Y eso es un pasito a la vez. Una vez se encuentren el primer empleo, yo les digo, tomen el primer empleo que les dé la oportunidad. Y a partir de ahí, pues ya van cogiendo, ya van aprendiendo cómo funciona el sistema y van cogiendo una rutina. Rutina. Entonces ya al tener un salario recurrente, entonces ahí ya uno puede hacer planes financieros. Para ver si se compra un mueble, si se compra una buena cama o si acumula dinero para un auto. Y esto, cuando yo les digo que tomen cualquier empleo, no estoy diciendo que se casen con ese empleo. Estoy diciendo, tomen la primera oportunidad para que empiecen a entender cómo funciona el sistema. Pero hay que tener el ojo abierto para ver si hay otro empleo mejor.
porque de eso se trata. Y con un permiso de trabajo abierto uno puede cambiarse de empleo. Entonces así uno empieza. Cuando ya uno entiende cómo funciona el sistema, ya mira que el dinero es recurrente y tiene un trabajo estable, entonces ahí ya se puede hacer un plan financiero para comprarse un carrito. Sí, más adelante se puede acumular para la cuota inicial para una casa, un condo y ahí para arriba. Así es verdad lo que aquí William dice. Es verdad todo eso, pero sí, de verdad, yo sí se los recomiendo. Tengan mucho cuidado con todas las compañías. No se estanquen. Si tienen sus documentos, póngalos a trabajar. Aquí en Canadá sí hay mucho trabajo. Yo lo sé, hay mucho trabajo. Pero lo que no hay es el idioma. Apréndanlo. El idioma es un buen salto, el idioma. Porque si no, no van a salir de ahí. ¿De qué sirve tener permisos, documentos, si no? Las oportunidades son más reducidas. Exactamente. Y para caer en una de desesperación, tomar una compañía así que les ofrece lo mismo que me pasó a mí, pues no, eso no. Para eso no viene uno para Canadá. Viene a Canadá a progresar, a salir prosperar adelante, pero en esas condiciones, no, de verdad que es cierto lo que dice William, el idioma. Hay mucho trabajo, sí, hay demasiado, pero el idioma, ese es el tope que hay. En toda esta odisea, cuando tú me contactaste y yo te dije, listo, voy a buscarte, ¿cómo te sentiste ahí? No, hombre, pues yo me sentí aliviado. Dije, no, ahorita voy a McDonald's a comerme 5 hamburguesas porque ya no aguanto esto. Yo sentí, te lo pregunto es porque sentí cuando nos estábamos comunicando que estabas como contento y agradecido conmigo. No, claro que sí, sobre todo que pues fuiste hasta allá por mí y me hiciste el favor de traerme otra vez para acá. Desde donde yo vivo hasta allá son 2 horas. Fíjate, nomás 2 horas, no más. Para ir y para ir a buscarte, pero eso es lo mío. Yo dije, al inicio del video estaba diciendo, hoy voy a ir a darle la mano a un soldado caído. La verdad que sí, porque pues imagínate eso, y yo sí se lo agradezco mucho a William que haya hecho eso por mí, porque la verdad yo no sabía ni cómo venir. Mañana tengo una cita aquí importante, el lunes, en Montreal. Y yo no sabía ni qué hacer, ni cómo venirme, ni cómo salir de allá. Y se me complicaba todo se me complicaba, pues. De verdad que tengan mucho cuidado con todo esto. Muy agradecido con William, y es verdad lo que él dice. Yo ya lo pasé, ya lo viví, y por eso se los comparto ahora. Don Jesús, hay algo bonito que está pasando en este momento que me enorgullece. Yo sé que tenemos aquí otra persona al lado. Sí. ¿Y tú lo conociste a él hace mucho tiempo? Yo lo conocí en el refugio. Por eso, en el refugio. Sí, y él te está dando la mano. Exactamente, ahorita yo tenía... Mismo si él no tiene las condiciones... No. Las condiciones óptimas. No tiene. Lo poco que tiene, porque así empezamos empezamos con poco. Pero él le está compartiendo espacio y le está dando una nueva oportunidad también a otra persona que conoció hace muy poco. Eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito y eso me toca el corazón. Y yo sé que él no está aquí en la entrevista, pero yo lo estoy viendo aquí al frente y es algo de reconocer realmente. Gracias por lo que tú estás haciendo también. Sí, mira, yo a él lo conocí será como unos 4 meses, 3 meses, ahí en el refugio. Ahí nos conocimos y a mí ya me tocaba salirme del refugio. 3 días tenía tenía 3 días de que salí del refugio. Y para irme al pueblito de donde vengo ahorita, de donde me rescató William, tenía 3 días y yo hablé con él, le dije que yo no tenía a dónde irme. Y yo sé que él no tiene los recursos, no tiene nada, y lo poquito que él me compartió fue su lugar en donde él duerme. Yo estoy muy agradecido con él, con este compañero. Yo estoy muy agradecido con él por haberme abierto su espacio. Donde él se quedaba, ahí me dio espacio por 3 días y ahora me lo volvió a dar, a ofrecerme otra vez su espacio que tiene. Yo sé que él no está en las condiciones de dar alojamiento, ¿verdad? No las tiene, mas sin embargo se lo agradezco porque me volvió a dar alojamiento. Que para ti es muy valioso y para ti es mucho ahorita. Así es. Mismo si es algo muy simple, para ti tiene un valor enorme. Así es, y pues yo animo a las personas que están en lo mismo, que hay que ayudarnos unos a otros, apoyarnos de verdad, porque aquí, si no conoces a nadie, pues sigues caminando sin saber a dónde vas.
y tenemos que conocernos, ayudarnos entre todos, porque si no, pues nadie nos va a ayudar. De verdad que sí, estoy muy agradecido con estas dos personas que me han ayudado aquí, y yo estoy para las personas que necesitan, yo también ayudar a las personas que lo necesiten, que en realidad lo necesiten. No que quieran, sino que en realidad lo necesiten. En realidad lo necesitan, porque también hay personas que son muy vivos, ¿eh? Sí, quiero, pues es otra cosa, y que necesiten, es otra cosa ahí. Excelente, entonces don Jesús, vamos a terminar en esa nota. Bienvenido nuevamente a la superficie, y yo te deseo mucha más suerte. Muchas gracias. En tu próximo trabajo. Muchas te gracias. Te deseo paciencia también, y esta vez pues ahí aprendimos todos. Aprendimos todo, y todas las personas que nos están escuchando también están aprendiendo de esto. Entonces vamos a terminar con esa nota, chicos y chicas. Yo siempre he dicho, la unión hace la fuerza, y lo que me molesta a mí un poco es que hay muchas culturas que son unidas, como por ejemplo los árabes, como por ejemplo los italianos, como por ejemplo los chinos, pero nosotros los latinos somos más dispersos, y mi sueño es realmente que hagamos una comunidad latina aquí en Canadá, que nos ayudemos bien unida. Para que todos salgamos adelante. Eso yo lo he visto, que en otras personas de otros países, entre ellos mismos se ayudan, se apoyan entre ellos mismos, se ayudan lo más que puedan. Y yo veo entre los latinos que andamos cada quien por su lado. Cada quien por su lugar. Entonces vamos a dejarla hasta ahí para no hablar de los latinos. Chicos y chicas, aquí su servidor William Romero se despide con mucho cariño, con un fuerte abrazo. Y los que llegaron hasta el final merecen que les diga feliz año para todos ustedes. Yo espero que hayan pasado un tiempo de fiesta espectacular. Mis últimos 2 meses yo he estado un poquito delicado de salud. No sé si de pronto ustedes lo noten. Aún no estoy al 100%, pero ya estoy de pie y ya regreso a la acción. Entonces les deseo mucha abundancia, mucha salud, mucha paz, amor, tranquilidad, alegría, sexo, de todo les deseo. Aquí su servidor William Romero se despide diciéndole vamos pa'lante, chao, que chao.